Encantada. No sé qué le pasa a esto. A ver. Sí, vale. Bueno, pues decía que bienvenidos a todos al Congreso de los Diputados, como saben, la Casa de la Soberanía Nacional y donde está representado la voz de todos y que, desde luego, hoy abre sus puertas para hablar de temas muy importantes para todos los ciudadanos. En definitiva, es hablar de salud y de nuevas propuestas que pueden tener una repercusión importante en la calidad de vida de pacientes y, en definitiva, de toda la ciudadanía en general. Por tanto, encantada de poder participar en este momento de la inauguración de lo que es esta jornada. Un saludo, por supuesto, a todos los ponentes, asistentes, a todas las asociaciones, sociedades científicas, también la industria representada aquí y pacientes. A todos, de verdad, mi más cariñosa bienvenida para presentar un informe sobre biomarcadores como motor de la medicina de precisión en oncología, realizado por la Fundación Gaspar Casal. Enhorabuena por adelantado. Estoy segura que un informe interesante y, sobre todo, importante por lo que puede significar. Y también un saludo, como no, a las personas que me acompañan en este momento en la mesa, a don Luis Díaz Rubio, director general de Janssen España y Portugal, y al presidente de la Fundación Gaspar Casal, a don Juan del Llano. Encantada de poder compartir esta mesa y esta jornada de inauguración. Así que, en primer lugar, tiene la palabra el director general de Janssen. Muchas gracias. Buenos días, autoridades, expertos y coautores de este informe, asistentes al evento. Es un placer estar hoy aquí en el Congreso de los Diputados en un acto importante donde será presentado el documento Biomarcadores como motor de la medicina de precisión en oncología. Agradecer a la Fundación Gaspar Casal la sensibilidad que ha mostrado hacia este tema y el hecho de haber contado también con Janssen como entidad colaboradora del mismo. Sin duda, documentos como este constituyen pues un hito importante para la generación del necesario debate en nuestro Sistema Nacional de Salud sobre un tema tan en boga y tan de futuro. No cabe duda que la medicina de precisión cambia sustancialmente la forma de prestar la atención sanitaria desde diferentes puntos de vista, haciendo realidad la visión de que cada paciente realmente es único y no tratamos enfermedades, sino lo que tratamos son pacientes. Esta terapia de precisión, que engloba tanto la terapia génica, como saben, como la terapia celular, nos está permitiendo ya en los últimos años tratar a cada paciente de una forma única e individualizada, utilizando la información de los genes o las proteínas de una persona con el fin de prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad y evaluar también la respuesta a los distintos tratamientos. Siendo los biomarcadores desde hace ya un tiempo una auténtica revolución en el área biomédica, eso es particularmente verdad, como saben, en el campo de la oncología que nos ocupa hoy, donde pues se está produciendo un gran avance, una revolución biomédica en el desarrollo de tratamientos que van dirigidos a estas mutaciones y no solo pues desde el punto de vista genético, sino también desde el punto de vista celular. En Janssen trabajamos cada día para proporcionar soluciones y tratamientos personalizados y estamos comprometidos con, desde luego, hacer avanzar junto con el resto de stakeholders del sistema la medicina de precisión. Así creemos que la medicina de precisión es un modelo que realmente nos va a hacer avanzar cada vez más en un sistema sanitario cada vez más centrado en el paciente, como antes comentábamos. En este sentido, los biomarcadores no son algo de ayer ni de antes de ayer, son bien conocidos ya desde hace décadas, pero gracias al avance de la investigación biomédica cada vez pues hay una traslación más clara en dar respuesta a las necesidades de los pacientes y cada vez es más evidente que una prueba diagnóstica en el momento adecuado al paciente adecuado puede realmente cambiar el diagnóstico de la enfermedad y la gestión de los recursos y el abordaje para el sistema sanitario. Este nuevo enfoque es una gran oportunidad, pero sin duda plantea desafíos y creo que es especialmente importante que este grupo multidisciplinar haya profundizado en identificar cuáles son estos
estos desafíos, planteando propuestas concretas para solucionar algunas de estas cuestiones. Quizá, por su importancia, destacar la relevancia de algunos, que seguro que serán discutidos en más profundidad y por expertos durante la mañana. El primero de ellos es asegurar, desde luego, un marco legal y regulatorio que agilice el proceso de innovación y favorezca la aplicación clínica. El segundo sería generar un modelo de financiación, un modelo operativo que asegure un acceso adecuado y, sobre todo, equitativo a los biomarcadores. El tercero sería asegurar la infraestructura organizacional, de recursos humanos y tecnológica para habilitar realmente la puesta en práctica de estas tecnologías. Y el cuarto tendría que ver con la respuesta a la identificación de esos biomarcadores y sería pues el garantizar que cuando se han desarrollado esos fármacos o esas tecnologías que van dirigidas a los pacientes que sufren esas mutaciones, pues realmente seamos capaces de darles fármacos personalizados, y para ello es importante garantizar el acceso a estos fármacos en un entorno donde el desarrollo de estas terapias no siempre es sencillo, porque hablamos muchas veces de poblaciones limitadas, de estudios de desarrollo clínico complejo. Y muchas veces los marcos actuales, desde el punto de vista de acceso, no dan necesariamente respuesta a esta cuestión. Insistir en la importancia también de la colaboración público-privada. La implementación de los biomarcadores requiere un abordaje multidimensional y donde los diferentes actores que trabajamos en el sistema sanitario, en el ecosistema, pues realmente impulsemos distintas iniciativas y estamos seguros que eso no solo servirá para tratar mejor a los pacientes, para hacer evolucionar el sistema sanitario, sino también como un todo para ayudar a transformar nuestro sistema productivo, nuestra economía, en una economía que sea cada vez más del conocimiento y que nos ayude como país también a ser más avanzados y más competitivos. Y sin más, darles las gracias de nuevo, dar las gracias de nuevo por habernos invitado a formar parte de este esfuerzo conjunto y desearles lo mejor para esta mañana de trabajo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias también al director general de Janssen por sus palabras y también por su compromiso siempre en nuevos avances para la medicina y para el paciente, en definitiva. Y a continuación le doy la palabra al presidente de la Fundación, Gaspar Casal. Juan, bienvenido y encantada de nuevo de verle por aquí y a la Fundación al trabajo que hace. Muchas gracias, Rosa. Buenos días a todos. Gracias por su asistencia. Autoridades, directivos de Janssen, expertos y coautores del informe, bienvenidos a esta casa, donde estamos todos representados, y además a la sala Ernest Lluch, impulsor de la Ley General de Sanidad en el año 1986. Un gusto y un honor poder hacer uso de la palabra en un asunto que, como salubrista, me preocupa. Los biomarcadores como palanca para la implantación sensata de la medicina de precisión en España, que eviten inequidades en su acceso por parte de todos los ciudadanos que se puedan ver beneficiados de su uso. En las marquesinas de los autobuses de nuestra ciudad, hace un par de semanas leíamos que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrán cáncer a lo largo de su vida. El cartel era de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. El cáncer es un importante problema de salud, me atrevería a decir que estructural. Desde la Fundación Gaspar Casal confiamos, y este informe es buen botón de muestra de ello, que los biomarcadores es un ejemplo claro de innovación que ayuden todavía más a cronificar esta enfermedad que hasta ahora causa 1,3 millones de muertos en Europa cada año. El abordaje institucional y clínico exige que todos los agentes del Sistema Nacional de Salud trabajen de manera coordinada para sumar fuerzas. Para conseguir los mejores resultados en oncología resulta fundamental que la asistencia al paciente sea equitativa, es decir, a igual necesidad, igual acceso en la prestación requerida, que sea además de calidad y común para todo el territorio. Los biomarcadores o marcadores biológicos
Son, como se ha dicho, sustancias utilizadas como indicador de un estado biológico que se mide objetivamente y que puede ser evaluado en modo pronóstico. En oncología médica tiene el potencial de mejorar la calidad de vida de los pacientes si se utilizan adecuadamente los procesos asistenciales planificados en el marco de la medicina de precisión. El acceso a la innovación y la incorporación de biomarcadores en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud son aspectos clave para conseguir avanzar en este campo. En Europa se diagnostican cada año el 25% de los nuevos cánceres de todo el mundo. La Unión Europea cuenta con un plan estratégico contra el cáncer desde el 2021, que propone 10 iniciativas y múltiples medidas para hacer frente a todas las etapas de la enfermedad. España también tiene el suyo. Continúa habiendo problemas de inequidad asistencial entre comunidades autónomas a la hora de hacer frente a la enfermedad, aunque las mejoras de las últimas décadas han sido importantes y muy reseñables. Habría que desarrollar plataformas monográficas de cáncer y garantizar un trabajo en red, con un nodo central, en una o varias comunidades autónomas, dependiendo lógicamente del tamaño y de la población, para que cualquier paciente sea tratado igual en cualquier parte de España. En el trabajo que hoy presentamos, tras una revisión exhaustiva del estado del arte y un análisis del discurso de un grupo focal con la participación de reputados panelistas multidisciplinarios, proponemos lo que es más importante de cara a tener un cierto impacto en los decisores y en las autoridades, que son los que tienen que llevarlo a cabo, una hoja de ruta para implementar de manera eficaz y efectiva un Plan Nacional de Medicina de Precisión que se sustente sobre un marco legal y regulatorio que agilice el proceso de la innovación y de la aplicación clínica de los biomarcadores, que además promueva una legislación común a todo el territorio, que facilite el acceso equitativo, como hemos dicho ya antes, a la determinación de estos biomarcadores en toda España y los incluya en la cartera sanitaria básica. Hay también que comenzar con una regulación de tecnologías como la inteligencia artificial aplicada a los biomarcadores. Todo ello, lógicamente, precisa de un modelo de financiación y de un modelo operativo que facilite y asegure el acceso y el uso equitativo y eficiente de la determinación de los biomarcadores a través de centros especializados en el análisis de estos biomarcadores, tanto públicos como privados, en los que se potencie la formación del personal sanitario en medicina de precisión y se aseguren los mimbres de la infraestructura organizativa, de recursos humanos y tecnológica habilitadoras de esta estrategia. El modelo de organización puede ser una colaboración público-privada que asegure la disponibilidad de todas las capacidades necesarias junto a la evaluación y seguimiento continuo, con énfasis tanto en el ámbito regulatorio como en el de los modelos de financiación que aseguren una infraestructura tecnológica que permita el funcionamiento armónico y eficaz de este nuevo modelo. No es poco, pero nos parece que ya es hora de ponernos manos a la obra. Desde la Fundación Gaspar Casal, como think tank sanitario y en colaboración con Janssen, esperamos poder contribuir humildemente con este informe a generar una política sanitaria basada en la evidencia y que la hoja de ruta propuesta ayude a dibujar un camino que marque la diferencia. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias y por adelantado decía mis primeras palabras enhorabuena. Enhorabuena en primer lugar por querer venir aquí y compartir este trabajo con nosotros, con el Congreso de los Diputados y con lo que representamos como Comisión de Sanidad. Desde luego para mí es todo un honor como presidenta de esta comisión poder estar aquí y poder participar en la inauguración de esta jornada impulsada por la Fundación Gaspar Casal, a la Fundación a la que también le doy la enhorabuena, esta fábrica de ideas y de propuestas elaborados desde los expertos tiene muchísimo valor, sin ninguna duda. Y hoy nos presentan un informe al máximo nivel y que cuenta en su redacción y en su estudio
con importantes expertos a los que yo también quiero reconocerles el trabajo que realizan y, sobre todo, también agradecérselo como responsable pública. La determinación de los biomarcadores se sitúa como pieza fundamental dentro de la medicina personalizada de precisión, ya que gracias a esto se puede detectar de forma temprana una enfermedad, en definitiva, ¿no? Y mejorar los tratamientos y mejorar la calidad de vida de los pacientes de forma mucho más personalizada. Y aunque esta hoja de ruta podría servir para implementarse de forma generalizada, se ha centrado en el ámbito de la oncología, dado que esta nueva forma de atención médica puede ser una poderosa herramienta para la detección de la enfermedad del cáncer, además de la idoneidad en sus tratamientos. Compartía aquí en mi intervención los datos a los que hacía referencia Juan, en los datos que dicen y ponen de manifiesto que a lo largo de la vida 1 de cada 2 hombres padecerá cáncer y 1 de cada 3 mujeres. Datos que compartía con nosotros precisamente la semana pasada la Asociación Española contra el Cáncer en un encuentro que tuvo con nosotros, con los portavoces y miembros de la mesa de la Comisión de Sanidad. La verdad es que los datos son espeluznantes y yo creo que te sitúan más en lo que estamos viviendo y por qué de la importancia y de la altísima prevalencia de esta enfermedad, donde sin ninguna duda tenemos que estar, como no puede ser de otra manera. Cada 2 minutos se diagnostica un caso, según los datos del Observatorio del Cáncer, en el año 2030, porque todos sabemos que va en aumento. Habrá más de 21 millones de personas con cáncer, de los cuales 330.000 serán en España. Datos, evidentemente, altamente preocupantes. Todos tenemos en nuestro entorno directo casos y, en definitiva, todos ya sabemos hablar de forma cercana qué es el cáncer y cómo transforma la vida de las personas e incluso de la familia y del entorno, ¿no? La medicina personalizada de precisión es un área de la medicina con el potencial de revolucionar la atención médica y la determinación de los biomarcadores que se sitúan como pieza clave para la obtención de mejores resultados para el paciente en su atención temprana, con lo que eso significa, y, por tanto, en su prevención, que es muy importante. Y, en definitiva, en optimizar mejor los recursos. Me gusta mucho escuchar en las 2 intervenciones preocupación siempre por modelo de financiación, hacer sostenible nuestro modelo, que es fundamental, lógicamente, y que es una cosa también de todos. Es importante, por supuesto, que esta implantación se realice de forma equitativa. La equidad. La equidad es una palabra que se repite de forma constante en todas y cada una de las jornadas que en el ámbito de sanidad tenemos en el Congreso o en cualquier foro en el que tengo la suerte o el privilegio de poder participar. Equidad en todo el territorio nacional, en todos los tratamientos, abordajes y proyectos que se pongan en marcha o que hoy tengamos la suerte de poder tener. Hay que favorecer esa equidad para que todos los pacientes, todos los ciudadanos, vivan donde vivan, puedan tener acceso en condiciones de igualdad. Y, por supuesto, es importante una dotación de recursos materiales, de recursos profesionales, con el problema que tenemos en este país, en todo el territorio nacional, y, por supuesto, también de dotar de los recursos económicos suficientes para ello. Desde todos los ámbitos tenemos que unar esfuerzos. Y yo creo que esta jornada y este momento es un ejemplo, ¿no? Aquí estamos decisores legislativos. Saludo a mis compañeras de la comisión que están aquí, a la diputada Elvira Velasco y a Carmen de Andrés, diputada del Grupo Popular y del Grupo Socialista. Estamos aquí decisores, estamos aquí el legislativo, profesionales, industria farmacéutica, pacientes. Desde todos los ámbitos tenemos que unar esfuerzos y más si cabe en este sentido. Y este informe tan completo nos presenta conclusiones que son una oportunidad y que son una magnífica hoja de ruta, como su propio nombre indica. Por eso, bueno, pues solamente decirles que confío en que esta jornada seguro que será un éxito, que de ella habrá conclusiones muy interesantes que nos permitirán avanzar en este sentido. Y desde la Comisión de Sanidad nos ponemos a vuestra disposición, a la disposición de todos. Estaremos atentos para, en el ámbito de nuestra responsabilidad, ofrecer el apoyo necesario, como no puede ser de otra manera. Y ese es el compromiso que quiero dejar hoy aquí en mis palabras de inauguración de esta jornada. Muchísimas gracias
espero y deseo que la jornada se realice pues, conforme la habían planificado. Para nosotros, desde luego, encantados de poder acogerles aquí, en esta que es la casa de todos y, por tanto, también su casa, y más si cabe en esta sala Ernest Lluch, que, como muy bien recordaba Juan, pues es la sala por excelencia de la sanidad, por el nombre que la bautiza y también por todo lo que en el ámbito de sanidad se escucha aquí en estas paredes cada día más. Todos los días tenemos jornadas y oportunidades para hablar de sanidad y para hablar de nuevos proyectos que, en definitiva, mejoren la calidad de vida de todos. Muchas gracias y muy buenos días. Bueno, sí, vamos a empezar esta mesa. Bienvenidos también y muchas gracias por elegir este tema tan importante para nosotros como los biomarcadores como motor de la medicina de precisión en oncología. Mi nombre es Pilar Garrido, soy oncólogo médico en el Hospital Universitario Ramón y Cajal en Madrid y tengo el placer de moderar esta mesa que se llama Una conversación con 3 expertos que son el doctor César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad, la doctora Empar Mayordomo, jefe de sección de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de la Fe de Valencia, y el doctor Luis Pazares, jefe de Servicio de Oncología Médica del 12 de octubre de Madrid, que está centrada en este informe que se llama Los biomarcadores como motor de la medicina de precisión. Quiero, en primer lugar, pues, felicitar a Janssen y, desde luego, a la Fundación Gaspar Casal. El informe es fantástico. Me han encantado, por ejemplo, los gráficos de la situación europea con los colores, la visión. Y me ha gustado mucho que, aparte de identificar el problema, o los problemas, que diría yo, que es algo que tenemos probablemente desde cada una de nuestras áreas bastante bien identificados, pues la parte que habla de la hoja de ruta, ¿no? Creo que aquí estamos para hablar de, no diría de soluciones, porque ya nos gustaría a todos, pero por lo menos de enfoque de identificados los problemas que podemos hacer, que a mí es como me gustaría que transcurriera esta hora que tenemos ahora de debate. Creo que lo mejor es dejar que de momento hable cada uno y que tengan una pequeña intervención introductoria cada una de las 3 personas que son los expertos, y luego iremos haciendo preguntas y al final habrá un breve tiempo para que personas del público puedan también hacer preguntas. Así que, sin más, invito al doctor César Hernández a que haga sus primeras reflexiones sobre el informe y sobre el tema. Gracias, César. Gracias, Pilar. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Realmente estaba mirando cómo aparece mi filiación aquí, porque cuando yo empecé a participar en este grupo era jefe de departamento de medicamentos de uso humano de la agencia, y ahora realmente me siento aquí como el implementador de todo lo implementable. Es una pequeña diferencia que espero poder acomodar. Bueno, esto es una pieza que
no sé cómo decir, no a discusión. Esto hay que implementarlo y hay que ponerlo en marcha. Está implementado, es el futuro, no cabe mirar para otro lado y, por lo tanto, habrá que cometer lo que sea necesario para incluir, y esto probablemente forme parte de la discusión, para incluir todo esto dentro de lo que es la práctica habitual de la medicina en España, en el sector de la oncología y también fuera del sector de la oncología. Y además habrá que entroncarlo con otra cosa que es muy importante. Yo creo que los biomarcadores no tienen que estar, permítame la palabra, secuestrados por los medicamentos autorizados. Es el motor de la investigación y de la búsqueda de nuevas oportunidades de tratamiento. Por lo tanto, tiene que estar pegado también a la investigación clínica, pegado a la investigación básica y, además, sujeto a cambios de un día para otro. Porque aquí no cabe pedir una orientación que marque, no sé, qué 10 biomarcadores vamos a hacer o qué no, porque esto va mucho más allá. Precisamente esta imbricación con la investigación hace que tengamos que estar preparados para cambiarlo pues cada día si hace falta. Al final, la visión que compartimos, yo creo que todos, es que cualquier persona tenga, con independencia del lugar donde viva, la capacidad de encontrar dentro del sistema sanitario el mejor recurso donde poder ser tratado de su enfermedad. Eso a veces estará muy próximo a su domicilio y será parte de la asistencia rutinaria del hospital. Eso a veces estará en un sitio donde la atención, en fin, por la propia especialización, solamente pueda ser prestado en un lugar. Otras veces estará en un ensayo clínico. Pero todo ese sistema tiene que fluir de manera natural, de manera que el paciente, digamos, esté con independencia de donde viva, esté garantizado que pueda acceder a esos recursos y que pueda encontrar ese lugar dentro de la red asistencial donde, insisto, pueda encontrar la respuesta a su tratamiento. No es fácil, pero como vuelvo al principio y con esto acabo, me parece que es ineludible plantearse cómo hacerlo. Y bueno, he tenido la suerte y la responsabilidad de haber participado en un petitorio de cómo se organizaría y ahora me toca implementarlo. Obviamente, asumo esta como otras muchas discusiones que vayamos a tener a la hora de implementar este tipo de programa. Gracias, César. Luego haremos más preguntas. Empar, tu visión como patóloga, también has estado en la dirección, ¿no? Comentabas, subdirectora médica en tu hospital, estás en el grupo de trabajo de tu comunidad para este tema, o sea que tus primeras reflexiones. Nada, pues muchas gracias por invitarme. Yo, como ha dicho Pilar, no he participado en la elaboración del informe, o sea, tengo una visión objetiva. Estoy en nombre de Santiago Ramón y Cajal, que no ha podido estar aquí porque está en el Congreso Americano de Anatomía Patológica. Y, vamos, me ha parecido fantástico este informe porque es necesario, o sea, poner sobre la mesa que tenemos que buscar unos marcadores que sean específicos de cada una de las enfermedades, que nos permitan ser más precisos tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, como de establecer el pronóstico para nuestros pacientes y entonces ver un poco cómo está la realidad a nivel nacional, que en todas nuestras comunidades qué acceso tenemos a ellos y un poco decir, esto es lo que tenemos y cómo podemos trabajar para mejorarlo. Entonces me ha parecido fabuloso. Nosotros, los patólogos, somos los que nos encargamos de las muestras de los pacientes, o sea, de establecer estos marcadores específicos de cada una de las enfermedades. O sea, somos los responsables de, no solo decir qué marcadores, sino de mantener estas muestras en las mejores condiciones para no dar una seguridad en los resultados, o sea, que no haya falsos negativos, que no haya exceso de positivos, falsos positivos, etcétera. Entonces, pues bueno, pues me ha parecido un informe fantástico que nosotros pongamos en este caso pues la oncología, porque es bueno un tema muy importante, como decimos, hemos estado hablando antes, de aumento de incidencia. Y con mucha comorbilidad para los pacientes y tal, y precisamente queremos buscar pues estas dianas que son específicas de cada uno de los pacientes y cada una de las enfermedades para causarle los menos efectos secundarios posibles, para tener pues unos tratamientos específicos para cada uno de ellos. Entonces, vamos, me ha parecido un trabajo fantástico
Luego también he visto, como decías, la parte desde la gestión, porque he estado en un puesto de subdirección médica en un hospital allí en Valencia. Entonces, me parece fundamental que estén los políticos aquí con nosotros porque son, al fin y al cabo, los facilitadores de que las ideas que habéis puesto los científicos sobre la mesa se lleven a cabo, porque necesitamos esa ayuda de ellos, de que pues, ellos sean los que legislen para que esto se lleve adelante, que pongan las vías necesarias para que esta situación de heterogeneidad que tenemos en las comunidades pues cada vez sea más homogénea, de que permitan, con los apoyos pues, necesarios, que trabajemos en red. O sea, trabajar en red significa que trabajemos todos juntos y siempre comunicados y tengamos disponibles los resultados de cada uno de los pacientes, independientemente de la comunidad en la que estemos. Entonces, pues, una de las cosas que pone el informe de manifiesto es la formación de los profesionales. O sea, es fundamental que los propios profesionales, los que estamos implicados en determinar los biomarcadores, sea conocedor de que existen, que hay que solicitarlos, qué significan, cómo se utilizan para el tratamiento, etcétera. Y luego, pues, también las autoridades o pues, los jefes que tienen la competencia para poder llevar a cabo de, oye, pues en estos hospitales sí hay, en los otros no, cuánto se tarda para dar unos resultados, etcétera. O sea que es fundamental que estén todos, bueno, toda esta gente implicada. Gracias, Empar. Y por último, en cuanto a primeras reflexiones, Luis Pazares, que se dedica al cáncer de pulmón fundamentalmente, que es quizá el paradigma de tumor muy prevalente en el que los biomarcadores emergieron antes y es muy buen ejemplo, yo creo, de la complejidad de este tema, con muchos años a la espalda de experiencia también en investigación y mucho impulso desde con distintos gorros, ¿no?, a todas estas estrategias. ¿Cuáles son tus primeras reflexiones en el 2023? Porque de esto llevamos hablando mucho. Bueno, muchas gracias. La verdad es que yo creo que esto, vamos, la medicina de precisión, los biomarcadores, representa muchas cosas. La primera que representa es un ataque en la línea frontal del arte médico. Hay una reflexión de un médico del siglo pasado inglés, que ustedes, si lo ponen en Google, Sir William Osler, verán que viene a decir algo así, una frase muy típica es que si tenemos dos pacientes con la misma enfermedad, uno responde y otro no responde, el saber quién va a responder y quién no depende del arte médico. Afortunadamente hoy les podemos decir que eso es mentira. El arte médico no existe. Esto se llama farmacogenética. Y lo único que tenemos que hacer es implementarla. Y la implementación se basa en esto, en buscar biomarcadores en las enfermedades que nos permita diagnosticar y tratar más acertadamente a los pacientes. Haremos una medicina más eficiente, haremos una medicina que beneficiará más a los pacientes, que da lugar a menos efectos secundarios. Y esto yo creo que es muy importante. La presidenta de la comisión hacía antes mención a la relevancia del cáncer. Desde luego, nosotros como oncólogos seguro que tenemos que ser portavoces del número de pacientes que está aquí. Ustedes lo saben, cada año se mueren 140.000 personas por cáncer en nuestro país. Es una causa muy relevante de morbimortalidad y abruma. Tiene un hecho distintivo el cáncer respecto al resto de las enfermedades. En general, cuando tratamos, tenemos que tener en cuenta el paciente y la enfermedad. El paciente tiene una serie de condicionantes genéticos que hace que responda más o menos a un determinado medicamento o que haga efectos secundarios. Y esto pasa con todas las enfermedades. El cáncer tiene una cosa singular, y es que una célula de cáncer de pulmón tiene una serie de mutaciones, de anomalías, que la distinguen de la célula normal del pulmón. Y esas anomalías, esas mutaciones, son las que utilizamos para tratar a la enfermedad. Esas mutaciones que llamamos somáticas
son las que utilizamos. Esas que, en el fondo, a la vez que son los motores de ese cáncer, de que se genere y progrese, son su tendón de Aquiles. Por lo cual tenemos una oportunidad extraordinaria de tratar a esta enfermedad tan brutal como es el cáncer. Sería una pena que no la aprovecháramos. Y ya para acabar en esta parte final, de hecho, toda la gente de nuestro alrededor, al menos, lo está utilizando. Y yo creo que ya es hora de que nosotros lo hagamos. Yo les puedo decir que unas cuantas veces hemos venido a esta casa y hemos ido a las comunidades autónomas con el mismo libro. A mí me da un poco de vergüenza que las primeras veces traíamos casi transparencias, luego diapositivas cuadradas, ahora ya son más apaisadas. O sea que ya no es la primera vez. A la vez que hacemos esto, en Francia no hay paciente diagnosticado de cáncer que no tenga acceso a un perfil genético que ayude a guiar el tratamiento de su enfermedad. Yo creo que esto es esencial realmente, ¿no? Seguro que hay muchos actores a los que les interesa que esto os pase. Al que más le interesa con toda seguridad es al paciente y tal. Y esto solo necesita dos cosas. Organización, que tengamos un plan para hacerlo. Ampar lo ha dicho, saber quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, qué criterios de calidad vamos a tener. Nos da igual que el modelo sea más centralizado, más descentralizado, etcétera. Que se haga, que haya esa organización. Seguro que hay varios modelos válidos, pero tienen una cosa en común, el plan. Que el plan solo no vale para nada. El plan y la foto tampoco vale para nada. Tiene que haber un presupuesto. Y si no hay el presupuesto no vale para nada. Quizás estamos en un buen momento para que los incluyan ustedes en donde tienen que incluirlo en los presupuestos y quizás en sus planes de futuro. Y bueno, estas eran un poco las cosas así que se me ocurrían de inicio. Pues nada, vamos a empezar por la parte final que tú comentas, ¿no? Dentro de la hoja de ruta, aquí deja muy claro el Plan Nacional de Medicina de Precisión. Pone como modelo el Plan Nacional de CAR-T. Y mi pregunta sería para César, porque también habla, ¿no?, de que eso implica una legislación común, pero también la presencia de biomarcadores en cartera y definir el modelo de financiación, ¿no? Ahí es nada. Coincido básicamente con lo que ha comentado Luis. Es decir, aquí tiene que haber un plan, tiene que haber una obligación, pero tiene que haber también un dinero y un presupuesto. El punto en el que estamos ahora, para que todo el mundo lo entienda, es una modificación de la orden de cartera para incluir los biomarcadores, la genómica, como parte de la prestación que se tiene que ofrecer. Lo que pasa es que esto, que lo entienda todo el mundo, es una reflexión como vaga, no va a fondo. Y esto hay que concretarlo en un catálogo de pruebas que haya que hacer. Yo, la verdad es que tengo que decir que creo que hay que introducir elementos de flexibilidad en esto del catálogo, porque un catálogo fino que se actualizara cada 6 meses iba a ir dejando periodos de 6 meses donde eso no estuviera, digamos, en el estado del arte. Por lo tanto, creo que hay que, digamos, complementar esta visión de que haya un catálogo, que es la más fácil, es la más sencilla y la más directa, con esta visión más orientada a futuro, que incluya tecnología, que, insisto, haga, digamos, frontera con esta parte que también se ha comentado, que es el plan Impact, ¿vale?, que fundamentalmente lo ha trabajado el Carlos III y que viene a determinar los centros de referencia para la investigación científica. Es decir, por detrás de lo que es la asistencia sanitaria tiene que haber un campo, un marco, donde igual esto fluya la información, como ha comentado Ampar, y se comparta, pero que entre en esa frontera o directamente en la parte de la investigación clínica. En la parte de cartera, el dinero que hay ahora mismo que se ha puesto encima de la mesa son 40 millones que ya se han distribuido a las comunidades autónomas y 50 más que se van a distribuir este año para, con esos 90, diciéndolo de manera muy, muy bruta, es conseguir que efectivamente todo el mundo, con independencia de dónde viva, tenga acceso a las mismas pruebas diagnósticas, con independencia de dónde se hagan. Es decir, obviamente no se puede pedir a
todas las comunidades autónomas que monten el mismo sistema, pero sí que hagan un análisis de cuál es su situación, cómo se quiere montar y cómo puede viajar la muestra y la información, sin necesidad de que viaje el paciente, también, como ha dicho en PAR, pues ofreciendo resultados. Y luego, a partir de ahí, dando la posibilidad de que el médico, también interconectado con el sistema, como he dicho en la primera parte de la intervención, encuentre cuál es el mejor lugar. Por lo tanto, legislación, la modificación de la orden de cartera, que está en trámite y que hará, pero que, insisto, ya se puede esperar una referencia firme sobre la inclusión de esto dentro de la cartera común, pero no yendo marcador por biomarcador. A continuación, y yo espero que esto pueda estar el primer semestre, catálogo o primera ronda de catálogo de biomarcadores, pero con la necesidad, y esto lo habla también con Pilar, de encontrar formas de introducir flexibilidad a la hora de ir modificando todo eso. Y ahora mismo una inversión de 90 millones de euros para asegurar que esa implementación de la cartera es equitativa, es homogénea y que todas las comunidades autónomas lo despliegan de manera coherente. Y para eso estamos hablando con las comunidades autónomas para ver cómo se puede hacer, porque evidentemente las necesidades, estoy seguro, no se acabarán aquí. Tú comentabas que estabas en un grupo de trabajo de la Comunidad Valenciana. Una de las cosas que nos preocupa siempre a todos, desde todos los lados, lo comentaba también antes la presidenta, era el tema de la equidad. Yo lo quiero retrotraer a cómo se trabaja en cuáles son los mínimos comunes denominadores de proyectos compartidos. Es decir, tú puedes destinar como comunidad un presupuesto determinado mayor que otro, pero ¿existe algún tipo de debate en que cuáles son los mínimos? ¿Eso lo tenéis en cuenta cuando queréis hacer algo para implementar en la comunidad? Porque vosotros todavía en Valencia no está, pero se está trabajando en ella, ¿no? Sí. Nosotros no lo tenemos tan adelantado como pueda ser, por ejemplo, Cataluña, que sí que se han puesto la Administración con los científicos a trabajar juntos, que es lo que se está haciendo en Valencia. O sea, lo que se está haciendo en la Comunidad Valenciana es evitar que cada hospital tenga que tener su iniciativa y entenderme, pues cada uno de los patólogos o los oncólogos, que somos los que trabajamos más con estos marcadores, tengamos que convencer a nuestra dirección de lo necesario que es tener una tecnología para determinar unos genes y no otra. Incluso convencerles económicamente de decir, porque lo primero que piensan algunos es decir, esto es una tecnología muy cara. Entonces, yo le tengo que explicar que no es cara en comparación con las que tenemos. Si yo hago el mal uso de las que tenemos, pues en realidad son más pruebas que la que le estoy pidiendo ahora. Entonces, para evitar esto, que es como setas que aparecen en cada uno de los hospitales y que al final son ritmos distintos de funcionar para unos mismos pacientes que tienen los mismos derechos, necesitamos que desde arriba, por eso cuando has dicho César, lo de en la orden de cartera común va a salir, pero no serán los marcadores específicos, pues desde la comunidad autónoma sí que se está trabajando para unos marcadores específicos en el sentido de que sea un mínimo de asegurar, exacto. Pues eso es un poco también lo que demandamos nosotros, de decir, hay determinados marcadores que ya han demostrado todos los ensayos clínicos, todas las guías científicas, que son los que son diferentes en unos, como contaba antes Luis, son diferentes en unos tumores que en otros, y que está en el tumor y no está en el paciente, y que si lo tratamos le vamos a producir menos efectos, vamos a ser más eficaces y encima menos efectos secundarios. Estos tienen que estar de alguna manera recogidos. Luego, como tú decías, una puerta abierta al dinamismo, que a lo mejor no hace falta que sea a los 6 meses, pero sí que hace falta decir, si yo quiero introducir un nuevo marcador, como ya se están viendo en los tumores ginecológicos, que hay nuevos marcadores que si los tienen mutados determinados tumores, no les voy a poner quimioterapia. O sea, me parecían muy feos desde el punto de vista de agresividad celular, pero si tienen este marcador no se beneficia de la quimioterapia. Pues esto es fundamental establecerlo. Entonces, esta reunión es una reunión de expertos, de decir qué mínimo necesario hay que determinar en los hospitales para que ningún paciente se quede con esta determinación. Y luego, ¿quién lo va a determinar? O sea, ¿quién lo va a hacer? O sea, ¿es más centralizado, es más descentralizado? Lo debe hacer el que lo haga bien. O sea, unos mínimos de calidad y unos mínimos de tiempos. ¿Por qué? Porque los oncólogos necesitan tratar al paciente. Entonces, yo no puedo dar una respuesta en un mes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener planificado si le dan quimio, si no le dan quimio, qué vías de tratamiento tienen. Entonces,
en este sentido es en el que se está trabajando. Es decir, los centros van a tener que capacitarse para hacer estas determinaciones, sean públicos o sean privados. O sea, ahí no se ha cerrado la puerta a ningún privado, pero sí que tiene un nivel de exigencias. Entonces, el informe estará a punto de salir. Se ha trabajado con la Dirección General de Asistencia Sanitaria y se ha trabajado en esto, es decir, qué marcadores serán, los mínimos necesarios que se determinarán se realizarán sobre todo en las técnicas de NGS, de Next Generation Sequencing, secuenciación masiva de genes, porque son técnicas que pues muy precisas, y en qué sitios, o sea, quién las realizará. Gracias. Digamos, siguiendo la estela de lo que ha comentado César, ¿no? Pues va a haber un catálogo inicial, va a haber un marco regulatorio, va a haber dinero para las comunidades autónomas. Vamos a ser muy optimistas y vamos a pensar que por fin esto empieza a ser de verdad una realidad. Siempre hemos defendido que hay una enorme ventana de oportunidad para muchos pacientes si compartimos la información no solamente de aquellos que se benefician de un tratamiento dirigido porque tienen una alteración molecular que identifica ese biomarcador, sino porque las técnicas de diagnóstico que hacemos ahora identifican otros muchos biomarcadores en el mismo pack y algunos de ellos se pueden beneficiar de inclusión en ensayos clínicos que realmente supongan, ¿no? Que era un poco también lo que decía César al principio de ligar con investigación. ¿Qué hace falta para que eso también sea realidad, aprovechando este momento teórico que tenemos a corto plazo? Luis, según tu visión. Justamente, ¿no? O sea que hay una serie de, digamos, un mínimo de biomarcadores que tenemos que implementar y va a ser muy importante que, lo primero de todo, como se ha dicho, que lo hagamos bien. Realmente todavía no tengo la seguridad de que en nuestro país hayamos hecho muchos estudios de control de calidad entre nosotros, sabiendo realmente cuál es el performance que tenemos en la determinación de biomarcadores, de cosas que en principio yo trabajo en un hospital público y que no nos gustan mucho, como es que nos hagan las determinaciones fuera en vez de dentro de la casa. Pero realmente no hemos comparado que lo hagamos mejor que si lo hacemos, si lo subcontratamos. O sea, que hay una serie de preguntas que realmente que va a ser muy importante que las abordemos con realidad en pro de la calidad de lo que tenemos que hacer y que dárselo al paciente, etcétera. Una cosa muy importante es que, en el fondo, toda esta información la queremos para diagnosticar mejor y para tratar mejor a los pacientes. Eso quiere decir que en nuestro país, afortunadamente, tenemos una red de ensayos clínicos probablemente envidiable, como no hay en ningún otro país de nuestro entorno. En número absoluto somos el segundo país del mundo contribuidor a ensayos clínicos innovadores en oncología, a pesar de que en números absolutos no somos el segundo país, en número ni muchísimo menos. El disponer de información clínica con esta red de ensayos clínicos, si realmente los ponemos al servicio de todos los pacientes, comunicándonos bien entre nosotros, qué ensayos tenemos abiertos, que sea accesible para el médico de un paciente, para el paciente mismo, dónde hay un ensayo, qué criterios de inclusión tiene y cómo sería de fácil el acceso a esos ensayos. La verdad es que cada vez lo hacemos mejor entre nosotros. Tenemos redes de conexión, bueno, a veces por WhatsApp, a veces llamando por teléfono, en algún caso tenemos hasta algunas webs que nos informan parcialmente y yo creo que esa es la manera de finalmente sacar todo el provecho para el paciente, de que pueda aprovecharse de oportunidades de tratamiento que trascienden a lo que ya está aprobado y son oportunidades de tratamiento con medicamentos o con estrategias terapéuticas que están siendo testadas, que muchas veces para el paciente que ya no tiene opciones claramente beneficiosas dentro del armamentarium estándar pueden ser muy oportunas, ¿no? A mí me gustaría comentar también algo que ha dicho César, que va a ser muy importante. Tenemos que buscar un método flexible en el Ministerio, en las comunidades, para
incluir dinámico para meter carga. ¿Por qué? Porque esto va a cambiar cada mes, realmente, en cada tumor. Entonces, tenemos que ser capaces para eso. Lo segundo es que tenemos luego que ser capaces en los hospitales de adaptarnos un poco a las necesidades. Es decir, que si inicialmente pensamos que vamos a hacer un panel que incluye, imaginemos, 50 genes, porque son los que están demostrados que son necesarios para conocer y tratar bien una enfermedad. Si de pronto tenemos oportunidades en algunos ensayos clínicos que precisan 5 biomarcadores más, tenemos que ver la manera de económicamente hacer factible que en vez de hacer 50 genes hagamos 60 o 70, probablemente con la aportación adicional que no vaya a cargo del sistema del screening que se va a hacer para un ensayo clínico. O sea, que tenemos que tener de alguna manera cierta flexibilidad que nos permita sacar lo mejor de estos dos mundos y hacerlos interactivos, ¿no? Gracias, Luis. No sé si hay alguien del público que quiera hacer alguna pregunta. Tenemos oportunidad. ¿Te identificas, por favor? Hola, buenas. Soy Mónica Gail, de Gaceta Médica y El Global. Y bueno, quería preguntarle a César Hernández por el catálogo que ha hablado, si va a ser una realidad ya pronto y qué dificultades habéis encontrado a la hora de elaborar esos primeros biomarcadores y de decidir cuáles incluir. Gracias. Sí, yo espero que sea pronto. Realmente, para el segundo trimestre de este año, yo esperaría que estuvieran los primeros. Oncología es el primero. Quizá esto sabe más Pilar de lo que sé yo. Pero vamos, yo he visto los borradores y sí, efectivamente, es un catálogo de pruebas, como ha dicho Ampar, pues contienen aquellas que serían, digamos, el mínimo. Esto es, digamos, la segunda fase. No la segunda fase, pero aquí hay una orden de cartera que dice esto está incluido y, por lo tanto, es obligatorio que todos los hospitales ofrezcan este servicio a los ciudadanos, o bien con medios propios, o bien en otros hospitales de la red. Luego hay este catálogo que, como ha dicho Luis, tiene que ser flexible porque tiene que permitir entradas y salidas. Y esto es como yo sí que estuve muy involucrado, me siento parte de esa parte de los ensayos clínicos, yo creo que nosotros tenemos que poner en las piezas o los incentivos para que luego el sistema pueda funcionar y pueda encontrar todo esto, ¿no? En ensayos clínicos ocurrió. Cuando dice Luis que somos el segundo país más elegido del mundo después de Estados Unidos, lo cual, en fin, dejemos de lado Estados Unidos y su potencial, nos convierte casi en el primero del mundo, digamos, de la división en la que realmente jugamos, pues básicamente es porque pusimos aquellos incentivos para que los hospitales, los centros, las compañías, digamos, pudieran, a partir de esa base, pues hacer posible esa realidad. Aquí mi filosofía es un poco la misma, es decir, vamos a poner aquello que permita que el sistema fluya. Por supuesto que hay una parte de la responsabilidad que tiene que estar en los gestores centrales de las comunidades autónomas, también en los hospitales. Tiene que haber un ejercicio de generosidad por parte de hospitales, servicios, a la hora de organizar todo esto. Y, insisto, yo espero, como aquí, digamos, camino por delante en investigación, en aplicación, hay mucho más que el camino que tenemos por detrás, ¿vale? Yo espero que todo el mundo haga ese ejercicio de generosidad y que consigamos que eso fluya. Desgraciadamente, cuando nos comparamos con otros países no siempre es fácil porque ni hablamos francés, ni tenemos una estructura como la de Francia, y hay muchas otras cosas en las que, digamos, nos compararíamos nosotros mejor que Francia. Pero, desde luego, lo que hay que implementar es un sistema, en esto coincidimos todos, está en el informe y yo creo que no hay ninguna duda, que permita que esto esté a disposición de los ciudadanos, de los profesionales sanitarios y que eso permita mejorar la asistencia y hacerla de manera más eficiente a la hora de aplicar los tratamientos, pero también a la hora de generar nuevas investigaciones. Es decir, no todo es acomodar un medicamento que venga ligado a un biomarcador. Es generar conocimiento y generar aquello que permita que el tratamiento de las enfermedades. Yo soy reumatólogo, como mucha gente sabe, y siempre, digamos, miro para más allá de todo esto. De cáncer, por supuesto, un problema muy relevante, pero biomarcadores hay en todos los segmentos. El primero que saldrá será el catálogo de cáncer, pero hay para enfermedades raras, el diagnóstico de enfermedades raras, de enfermedades cardiovasculares. Hay un montón de áreas de la práctica médica que se pueden beneficiar
de esta filosofía que hoy aquí se presenta muy ligada a la oncología. ¿Alguna pregunta más? Yo tenía una pregunta allí al fondo. ¿Te identificas? Hola, yo soy Eva Fariña, de la revista El Médico. Quería preguntarles por el presupuesto. Lo han comentado antes, han hablado también de países de nuestro entorno, como, bueno, yo aquí lo veo en el mapa, Francia, Alemania. Me gustaría saber si han hecho valoraciones de cuánto sería ese presupuesto, si sería muy desorbitado o un sistema nacional como el nuestro lo podría cubrir. Gracias. No sé si entiendo bien lo que preguntas. El presupuesto, ahora mismo no partimos de cero, es decir, hay muchas comunidades autónomas que tienen organizado, a veces como parte del sistema asistencial, a veces en colaboración público-privada, como ha dicho antes Juan, a veces directamente ligado a ensayos clínicos. Es decir, hay una estructura que tendremos que ser capaces de canalizar y esa parte no te la sé cuantificar. Lo que sí que tenemos encima de la mesa, antes he dicho 90 porque he dejado 10 que van al Carlos III para promover investigación. Está todo el proyecto IMPACT, que también ha dedicado recursos a todo esto y que tiene una frontera con la parte asistencial. Y lo que yo he dicho es que ahora, para este año, bueno, ya transferidas a comunidades autónomas y para transferir en este año, hay 90 millones de euros. ¿Vale? 40 que ya están transferidos y 50 que se transferirán este año. Y que van a montar infraestructura de sistemas de información o de equipamiento, ¿vale? Y los 40 millones iniciales para otro tipo de inversión, que incluye también la posibilidad de invertir en personal y en capítulo 2, para implementar una cartera común en el área de genómica, que incluye estos marcadores que están en el catálogo, que estarán en el catálogo, que vuelvo a repetir, espero que estén antes de que finalice el primer semestre, no todos, ¿vale? Pero por lo menos la oncología sí, para implementar esa cartera común en todo el Sistema Nacional de Salud. Una pregunta, sí, aquí. Hola, buenos días. Soy Jorge Mestre y aprovecho para dar las gracias, ya que también he participado en la escritura del informe. Así que gracias a los políticos por aceptarnos, porque si no les convencemos a ellos y a ellas, no creo que lleguemos muy lejos. Yo quería preguntarte una cosa, Empar, si puedo, porque creo que soy economista y has hecho de pasada un poco, pero creo que es vital, que dices, es que a mí me dicen que esto es muy caro. Y dices, no, a ver, que esto tiene unos ahorros, esto te hace más eficiente. Y volvemos al tema de presupuestos silos, que es uno de los problemas que creo que tenemos en este sistema y en muchos, ¿no? Como decía César, ¿no? Capítulo 2, capítulo 3, lo que sea, ¿no? Pero que no. Y ya sé que es un problema que no se va a resolver ni en 2 ni 3 días y que llevamos hablando de todo esto, pero aprovecho, creo que si hay un área donde tenemos que explorar a lo mejor esa flexibilidad de presupuestos a la hora de quién paga y quién obtiene los beneficios, este puede ser un área donde podemos pilotar algo de presupuestos integrados, donde vaya más allá de si este presupuesto es para los biomarcadores, los 90 millones que decía César, pero eso se va a agotar y volveremos a tener los mismos problemas de quién paga esto durante los próximos años. Entonces, a lo mejor aquí sí que podemos, yo lanzo como economista, la idea de probar cosas novedosas al tema de presupuestos. Totalmente de acuerdo en el sentido de que hay que tener previsto un dinero para llevar esto a cabo, ¿vale? Entonces, yo quiero sacar un poquito pecho por el país porque es verdad que en el informe vemos que estamos por detrás en algunas cosas, pero estamos por detrás en la forma de organizarnos, en el trabajo en red y en ser más laxos a la hora de tomar decisiones del presupuesto, porque a lo mejor chocamos con varias legislaciones que, pues bueno, una cosa es el central y otra cosa son las autonómicas y luego están los mandos intermedios que son cada uno de los hospitales. O sea, chocamos en eso, pero no estamos detrás en todo lo que hacemos, en diagnóstico, en medicina de precisión, en tratamientos. Los más novedosos se están aplicando en este país. Vamos, en este sentido, nada que envidiarle a otros países bajo mi punto de vista, que es el punto de anatomía patológica. Lo que sí que es verdad es que tenemos que tener previsto
¿cómo se paga esto? O sea, y tiene que estar previsto por grupos de expertos. Por eso es tan necesario que nosotros trabajemos en conjunto y nos convenzamos unos a otros, los que tenéis el dinero, la parte que legisla, la parte que conocemos lo que es la enfermedad y los marcadores. O sea, que estemos todos juntos para saber. Entonces, el punto de partida, que son que destinen millones específicos para esto es muy importante. Luego vendrá la parte más segunda importante, es que nosotros, que los centros, cómo vemos reflejados ese dinero, ¿vale? Tenemos el ejemplo de los centros CESUR. Los centros CESUR es una idea fantástica que hay centros de referencia de expertos que tratan enfermedades concretas, ¿vale? Y entonces estos centros tenemos que, como decía antes Luis, hay que acreditar que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y lo acreditamos. Quiero decir, nosotros pasamos por acreditaciones de la ENAC, de la ISO 15189 entre los laboratorios para decirte que, oye, te vamos a dar unas dianas terapéuticas, pero lo que te estamos dando me lo están controlando a nivel nacional, no es que lo diga yo. Las sociedades científicas tenemos rondas de acreditación que el mismo marcador que está determinando la FE se pasa a Madrid en blanco y me dicen si le sale positivo o no. O sea, igual que digo Madrid, digo Cantabria o donde sea que estén controlándolo. Entonces, esto es, lo decía César, cuestión de responsabilidades. Que todo el mundo que estamos implicados en el tratamiento y en el manejo de los pacientes seamos responsables de acreditar de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Entonces, la parte que legisla, o sea, tiene la responsabilidad de decir, tengo un presupuesto, he entendido lo que necesitan nuestros pacientes, vamos a apoyaros económicamente con esto, porque eso es un poco lo que nos ha faltado a lo mejor en los centros CESUR desde el trabajador, ¿no? Que decimos, somos centro de referencia, nos hemos convertido ahora mismo, recibimos a todos los pacientes. Yo trabajo en sarcomas, por ejemplo. Todos los sarcomas de la comunidad, ¿dónde están mis recursos? ¿Dónde están mis recursos? Necesito más cirujanos ortopédicos, necesito más oncólogos, necesito una data manager, una psicóloga. Entonces, la estructura no te permite contratar todavía todas estas figuras fácilmente. Entonces, esto sí que es un punto, a lo mejor, de mejora que César lo deben tener un poco previsto. César y luego Luis, que va a responder a este tema sensible económico, y luego David. Bueno, una reflexión simplemente al respecto. El paradigma de la medicina personalizada tiene que materializarse en lo que ha dicho Luis. Es decir, realmente vamos a ser más eficientes, vamos a realmente a cumplir las expectativas. Por supuesto que todo esto tendrá, una nueva forma de organización tendrá que tener gastos recurrentes en el futuro. Esto yo creo que es innegable. Lo que pasa es que esos gastos recurrentes en el futuro tienen que venir compensados de la materialización de todas las bondades que estamos hablando ahora. Es decir, vamos a diagnosticar a la gente precozmente, por lo tanto va a incurrir en menos pruebas, menos gasto sanitario, va a encontrar tratamientos que sean más directamente aplicables. Claro, si nada de esto ocurre, si montamos un LGS en todos los hospitales grandes, pequeños y medianos, o 2 o 3, si eso no se materializa de otra manera, evidentemente no iremos en la dirección correcta. Luego, otra reflexión a propósito de lo del CESUR. Yo creo que el sistema es muy difícil, porque el CESUR es una categoría todo o nada. Y realmente nosotros necesitamos, manteniendo el CESUR, incluso los ultracesures, que son las redes europeas de referencia, pero necesitamos articular un sistema que sea un continuo, no que esté marcado por barreras donde... Y aquí a mí me parece muy importante encontrar fórmulas, y depende de nosotros, los profesionales sanitarios, para que el paciente, entre comillas, reciba, insisto en la idea de la mejor asistencia, no teniendo siempre que estar, es decir, para una cirugía es inevitable que uno se vaya a un sitio, pero para una primera aproximación diagnóstica lo que tenemos que hacer es hablarnos entre nosotros y tener la capacidad de poderlo en fin, orquestar. Y luego sarcomas también me viene, digamos, al pelo para hablar, porque claro, hay todo esto que a veces lo simplificamos también en todos o nada, en el tema de biomarcadores, dependiendo del tumor, dependiendo de si son niños, si son adultos, dependiendo... A veces es mucho más complejo de lo que hay. Ayer visitaba yo un centro de investigación. Yo cuando trabajaba en el laboratorio tenía estos... marcaba con 2 colores y ya me parecía una barbaridad. Y vi
unos SORs de 40 colores, que venían a materializar hasta 40 biomarcadores distintos dentro de la misma célula. ¿Vale? Es decir, nos podemos conformar en un tumor de niños, por ejemplo, un sarcoma, por ponerlo, que probablemente un buen porcentaje de la biología del tumor se deba a una única mutación, pero en otros sitios habrá, y cada uno tendrá, me voy al paradigma inicial, ¿no?, un resultado diferente, a lo mejor espectacular en un tipo de tumor y en otros no tan espectacular. Y tenemos que ser capaces de acomodar todo eso con los gastos recurrentes, pero también con los ahorros, materializando los ahorros que ahora estamos prometiendo. Sí, o sea, yo creo que esto tenemos probablemente que verlo como ha pasado en ocasiones previas cuando introducimos una tecnología. Yo no estoy seguro que esto sea un CESUR. La medicina de precisión y oncología tiene que llegar a todos. Tiene que llegar a los 180.000 pacientes al año. Obviamente, algunos de ellos precisarán luego de ser tratados en un CESUR, pero el diagnóstico, el farmacodiagnóstico, tiene que llegar a todos. Y las maneras de que lo hagamos, al principio, seguro que no puede ser en cada hospital, porque no hay ni tecnología ni personas expertas para que lo hagan. Tenemos que hacer de un modo más centralizado / descentralizado. Esto es mucho más sencillo que un CESUR, porque se manda la muestra de biopsia líquida o de muestra tumoral y te remite un resultado. No hace falta mandar al paciente con la complejidad que esto tiene, ¿no? Porque yo creo que en poco tiempo, en todos los hospitales, digamos, el diagnóstico por biomarcadores, la medicina personalizada se va a expandir, de la oncología también a otras ramas mucho más, y en los hospitales, bueno, seguro que se irá descentralizando. Esto nos ha pasado siempre que incorporamos una tecnología al sistema. Cuando, no sé, pusimos en Madrid, se puso primer PET, se puso en la PAT y todos mandábamos muy poquitos pacientes a hacer, y luego con el tiempo, pues bueno, obviamente pues todos los hospitales van teniendo uno o más PETs, y esto yo creo que nos pesará con algo que es tan necesario en la medicina del siglo XXI como es esto, que yo creo que es, digamos, que es imparable. Lo que tenemos que hacer es que pase rápido porque los pacientes lo necesitan. En España yo creo que la calidad de la atención oncológica es bastante buena, quirúrgicamente, radiológica, etcétera. Creo que a lo mejor no tenemos que ser muy autocomplacientes, al menos yo, en el diagnóstico molecular. A día de hoy es muy desigual. Es muy desigual y es mucho más bajo en porcentaje que en los países de nuestro entorno. Y tenemos los datos. Y es muy desigual. ¿Y por qué no está organizado? Porque a lo mejor en un hospital se hacen y en el hospital de enfrente a 1 kilómetro no se hacen. El mismo paciente con el mismo tumor. O sea que realmente esto es una realidad y no sería bueno decir que no pasa. Pasa, por lo cual pongamos rápidamente la solución, porque yo creo que todos la entrevemos bastante fácilmente, ¿no? Había aquí una pregunta de David, después había otra y luego ya cerraremos porque si no nos vamos. Muy bien. Muchas gracias. En primer lugar, enhorabuena por las intervenciones. Creo que todas muy constructivas y creo que se está dando un paso hacia adelante para, ojalá, no muy tarde, como ha dicho el doctor Luis Pazares, pues España pues, pueda estar también a la misma altura de otros países que son referencia en este campo, en el ámbito europeo. Mi pregunta va para el doctor César Hernández. Hemos hablado de cómo facilitar el acceso a los biomarcadores, cómo se puede hacer de una forma ágil. Hay una hoja de ruta, empieza a haber presupuesto, creo que son temas muy positivos. Pero quizás también en la reflexión se debe incluir que el acceso al biomarcador intrínsecamente va asociado al acceso a esa medicación, que de alguna forma está asociado a ese factor predictivo de respuesta. Mi pregunta es si se está trabajando en algún tipo de plan específico para intentar agilizar el acceso a estos fármacos que están asociados a biomarcadores. Sí, decía al principio que no había que ver el biomarcador secuestrado con el medicamento, pero claro, es inevitable pensar que una buena parte de los medicamentos vienen asociados a biomarcadores.
A ver, obviamente sí, yo no voy a ocupar mucho tiempo, pero podríamos tener una mesa entera sobre la parte de medicamentos. Pero sí, necesitamos un pacto global que permita que toda esta base, como decía antes a la pregunta de Jorge, toda esta base teórica, este nuevo paradigma que va asociado a medicamentos, seamos capaces de materializarlo. Y necesitamos un pacto que nos permita dar acceso a estos medicamentos de manera continua, incluso antes de la autorización. Por eso, insisto, yo creo que es muy importante que no lo veamos como un medicamento que viene con un biomarcador y ahora tenemos que discutir, a ver, farmacoeconómicamente, sino que hay que verlo como continuo. Aquí hay una necesidad médica no cubierta, pacientes que son diagnosticados, pacientes que pueden tener tratamiento o pueden no tenerlo, el tratamiento que tienen puede ser satisfactorio o no, y que puede haber en investigación, cerca de incluido recientemente o incluido hace mucho, pues el medicamento que realmente haya que utilizar para eso. ¿Quién tiene que decidir eso? Desde el punto de vista del profesional sanitario, no tengo ninguna duda. Pero para eso todos tenemos que hacer un ejercicio de encajar toda esta estructura dentro de algo que sea sostenible para el sistema. El sistema no está ahorrando en medicamentos nada, como tú bien sabes. El sistema gasta cada vez más en medicamentos o, lo vamos a decir de otra manera, invierte cada vez más en medicamentos. Simplemente tenemos que ser capaces de mover toda esa curva hacia adelante para que sin tocar el macro, pero que seamos capaces de todos irlo poniendo. Y como tú sabes y Luis sabe, pues estamos ahora mismo discutiendo, digamos, un marco global, porque esto no es solamente una cuestión, la pieza es lo suficientemente compleja, no es solamente una cuestión de acceso, no es solamente una cuestión de investigación, no es solamente una cuestión de producción de medicamentos, no es solo una cuestión de necesidades médicas no cubiertas, es un continuo, ¿vale?, que tenemos que ser capaces de hacerlo fluir, ¿vale?, porque yo estoy de acuerdo contigo, si no fluye no tiene mucho sentido, ¿vale? Pero sí, hay planes y cómo gestionar la incertidumbre, cómo hacer la evaluación económica de todo esto, cómo interpretar a la luz en fin, incluso a la hora de resolver cuentas al final, cómo interpretar esta contribución que Luis ha dicho como país a la investigación clínica de estos medicamentos y al desarrollo de nuevas oportunidades, cómo resolverla al final, al mismo tiempo que vamos dando acceso a nuestros pacientes. Yo creo que todo eso hay que verlo como un continuo y, efectivamente, tiene que haber planes para implementar esto y tiene que haber planes para que el acceso a los medicamentos no se retrase. Pero esto tiene que encajar dentro de la ecuación de la sostenibilidad. Así de claro. La última pregunta. Hola, Juan León, 5 días. ¿Cuál es el coste promedio que tiene la realización de las pruebas de identificación de biomarcadores? Y la siguiente es para César, referida a qué criterios se tomarían para la inclusión en la cartera de servicios de determinados biomarcadores y otros no. Aproximadamente, de lo que estamos hablando, unos 500-600 euros por determinación, o sea, por paciente, ¿vale? Eso no lo puedes valorar sin tener en cuenta cuántos genes estás determinando a la vez. Porque ese mismo precio, por ejemplo, cuando lo hacíamos con single test, o sea, test únicos, no múltiples, pues, por ejemplo, nos costaban 200 euros por test, ¿vale? Es más barato, pero si yo me dedico a, en vez de determinar 1, determinar 8, ya estoy gastándome más dinero del que supone esta técnica, ¿vale? Sí, por abundar en este tema, además es algo que ha ido cambiando dramáticamente y que seguirá cambiando. Es decir, que al mismo tiempo que hablamos, seguro que va cayendo el coste de la determinación con nuevos equipamientos y todo eso. A ver, con respecto yo aquí voy a pasar la palabra a la moderadora, porque ella sí que ha participado en esto, pero son grupos de expertos que se reúnen y que deciden cuáles son los biomarcadores que tienen que estar en el catálogo. Bueno, yo creo que va a llegar el momento de ir cerrando la mesa. Hay mucho debate, ¿no?, de lo que comentabas tú, cuál es el modelo que tenga que ser necesariamente flexible.
hay una frase de Juan, ¿no?, de ante recursos finitos, ¿cómo priorizamos? Y esto va desde la elección de los biomarcadores hacia el dinero que tenemos, en qué ponemos primero la cesta. Se ha comentado antes desde el punto de vista de los economistas que esto no puede ser una solución que no tenga futuro, porque llegarán más biomarcadores, llegará tecnología más novedosa, cambiarán muchas cosas, pero lo que seguro no puede pasar es que nos encontremos en los hospitales a título individual intentando convencer por vez N a nuestro gerente, a nuestra comisión de farmacia, a lo que sea, ¿no?, de las bondades de tener esto bien implementado. Por tanto, y en el documento se hablaba también mucho de que sigue haciendo falta formación, ¿no?, de este tema, entendimiento. Es verdad que el tema de la medicina de precisión no aplica solo a la oncología, pero la oncología es realmente crucial en estos momentos. Por tanto, es un tema en el que llevamos trabajando muchísimos años, en el que creo que desde toda la visión de todos los profesionales hemos intentado siempre, ¿no?, ir de la mano, explicar la relevancia de esto, pero necesitamos el impulso, necesitamos el apoyo, el impulso de los políticos, el apoyo de quien ahora toma decisiones, como en el caso de César, que yo creo que lo tiene clarísimo y que yo es pues la primera vez que oigo ya cosas aterrizando en concreto, como que van a estar en cartera, como que ha hablado de un dinero concreto, que creo que las primeras reuniones de biomarcadores fueron en el 2014, que tuvimos un proyecto yo creo que muy ambicioso entonces, quizá muy naif, la Sociedad Española de Oncología Médica y de Anatomía Patológica, y han pasado casi 10 años, pero ya estamos aterrizando. Así que yo hoy me voy con más ilusión de las múltiples reuniones de estas que he tenido, y César sabe que cuenta con el apoyo de todas las sociedades científicas para hacerla una realidad. Así que me despido de nuevo dando las gracias primero por dejarme participar en esta mesa, y desde luego a los políticos por brindar este espacio que es la casa de todos, como ellos decían. Con esto cerramos la mesa. Muchas gracias a los ponentes, gracias a Janssen y por supuesto a la Fundación Gaspar Casal.
Muy bien, pues buenos días a todos y a todas. Vamos a hacer un pequeño cierre con unas reflexiones finales. Creo que nos quedamos con muy buen sabor de boca porque ha habido muchas noticias interesantes que nos van a ayudar en este camino de hacer realidad o avanzar, porque ya hay muchas realidades, ¿no? Avanzar en la consolidación de la medicina de precisión en el Sistema Nacional de Salud. Y dentro de esas buenas noticias, pues queríamos en esta reflexión de cierre pues también plantearnos retos importantes pues de equilibrar, ¿no?, la visión de la medicina de precisión con el impacto poblacional, por ejemplo, en cáncer, ¿no?, que nos preocupa que pueda tener todos estos avances, y con el tema de la equidad, que yo creo que ha salido planteado y creo que es un tema que nos preocupa a todos los que estamos en un sistema público, en la incorporación de todas las nuevas tecnologías o todos los nuevos avances diagnósticos y terapéuticos. Bien, nos iba a acompañar María Luisa Carcedo y tenemos que disculpar a María Luisa, que tiene un problema de salud, está indispuesta, creo que se ha quedado casi sin voz. Y le agradecemos mucho a María Luisa y también a Carmen, que nos acompaña, que le presentaré ahora, por haber buscado un reemplazo con tanta rapidez. Y por tanto, pues contamos con Carmen Andrés Añón, que es diputada por Barcelona, por el Partido Socialista de Cataluña. Ella es licenciada en Derecho y es portavoz adjunta de la Comisión de Sanidad y Consumo por el Grupo Parlamentario Socialista. También es vicepresidenta primera de la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de Adicciones. Tiene una trayectoria larga en el ámbito municipal, como concejala en el Ayuntamiento de Barcelona entre 2007 y 2019. Incluso tiene trayectoria previa en el ICS, en este caso, ¿no?, en el Instituto Catalán de la Salud, donde fue jefa de servicio de recursos humanos durante 4 años. También tiene una experiencia amplia en el ámbito del activismo municipal y de la cooperación al desarrollo. Así que muchísimas gracias, Carmen, por acompañarnos y por darnos estas reflexiones finales para cerrar este acto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, obviamente, a la Fundación y a Janssen por esta jornada y las informaciones y lo que hemos podido aprender. Yo tenía previsto venir a la jornada, ya había confirmado, porque toda ocasión de poder aprender y saber, ¿no?, cómo poder mejorar la calidad de vida y alargar la esperanza de vida siempre es muy interesante, y desde luego cuando venís a hacer jornadas los profesionales y todo el mundo, los agentes en definitiva, ¿no?, del sector sanitario, pues creo que es obligado aprovecharlas todas para luego poder difundir, porque nosotros sí podemos hacer esa función de altavoz, ¿no?, y de que esto se mueve y avanza de manos de personas muy expertas y muy preocupadas, ¿no?, en lograr este avance. Bien, en primer lugar yo quería disculpar, que ya lo ha hecho Roberto, a Luisa, está muy resfriada, bueno, no sé, resfigriposa, esto no se sabe exactamente qué es, pero el caso es que se ha quedado sin voz y por lo tanto yo voy a intentar, no lo voy a lograr suplirla porque es insustituible, Luisa Carcedo, pero voy a intentar compartir algunas reflexiones, ¿no? La primera es que el desarrollo de la medicina genómica es de gran interés para el sector, para los profesionales, para los investigadores, para los médicos. Es de gran interés, pero es de gran interés para todos, es de gran interés social, porque es la gran esperanza para todas las personas que padecen cáncer, que padeceremos cáncer. No hay otra vía que la medicina genómica, porque además es la que nos va a permitir, bueno, eso lo sabéis vosotros mucho mejor que yo, nos va a permitir atinar en los diagnósticos, en las detecciones y en los tratamientos, ¿no? Y se podrán salvar quizá pues algunas dificultades que tenemos hoy
no voy a hablar de esto, pero sí me gustaría hacer una referencia, salvar pues algunos efectos adversos de la medicina bioquímica, ¿no? Y en concreto aquellos que hacen más referencia y que parece que hay respuestas diferentes según sean hombres o sean mujeres los pacientes, ¿no?, a los que se aplica el tratamiento. Por lo tanto, creo que nos va a igualar mucho desde el punto de vista de la medicina en posibilidades y en probabilidades, en esperanza de vida y en esa calidad de vida. Y es fundamental, es algo que debemos de plantear como una cuestión social, no solamente desde la medicina. Todas las cosas que atañen a la medicina son cuestiones sociales porque van directamente a repercutir a favor de nuestra vida y de nuestra calidad de vida. Abre esta ventana amplia de expectativas a los pacientes que son mucho más esperanzadoras que las que teníamos hace tan solo 20 años y que seguramente dentro de 10 años, si nos citamos aquí, pues habrá nuevas ventanas abiertas y otras ya superadas que se habrán quedado, pues a lo mejor con esa necesidad de avanzar. No hay otra. El Sistema Nacional de Salud tiene que responder bien y tiene que responder desde los dos principios irrenunciables de nuestro Sistema Nacional de Salud, ¿no? Estamos en la sala Ernest Lluch, que estableció, ¿no?, y puso por ley estos principios, importantísimas las leyes para garantizar estos derechos irrenunciables, que son la universalidad y la equidad, que tanto nos cuesta en todo el sistema y que tanto nos va a costar en la medicina genómica. Hemos de ser también realistas. Todavía hay muchos tratamientos y todavía hay muchas pruebas diagnósticas que no tienen acceso universal, ni podemos hablar en términos de equidad, y aquí hemos de conseguir efectivamente que llegue a todos y que llegue en todos los rincones de nuestra geografía. Es un reto que hemos de abordar desde lo público, ¿no? La experiencia de la introducción de las CAR-T ha abierto un camino que demuestra que es posible cumplir estos requisitos de nuestro modelo de universalidad y de equidad. ¿Y cómo es posible? Pues indudablemente a través de la investigación pública, que ha demostrado que se pueden contener precios y que facilita la incorporación, ha permitido abaratar hasta 5 veces el coste de algún medicamento. Por lo tanto, la vía de la investigación médica ha de estar ahí y ha de estar con un gran apoyo desde lo público en colaboración con lo privado. Es la forma de avanzar. Ni todo público ni todo privado, porque en la vida todo va entrelazado, y cuando estamos hablando de algo tan importante como la investigación para salvar vidas, para vivir mejor, ha de ir de la mano. Se ha dicho antes, una de las novedades del presupuesto, de los presupuestos generales de este año 2023 es el plan de implantación de la cartera genómica. Se ha hablado de ello con estos 100 millones de euros y además pues la rigurosa elaboración del plan con la participación de los profesionales de la comisión institucional y donde están presentes todas las comunidades autónomas, pues permite avanzar de una forma pues ciertamente ordenada, ¿no? Se ha hecho referencia también a la utilización de los centros de referencia, que han pasado de 8 centros iniciales a 14 por territorio, que hemos de seguir avanzando. Es un modelo que nos permite también trabajar en esa línea, y los presupuestos pues avanzan y recogen también estos aspectos, ¿no? Investigación importantísima para los avances en capacidades terapéuticas, la implantación de la cartera genómica, pero aquí también se ha hablado del PERTE de salud de vanguardia, esos 1.650 millones de euros, el plan INVEAD, nuevas tecnologías aplicadas a los tratamientos, ¿no?, que son una realidad y los vemos, 800 millones, hay el presupuesto del Instituto de Investigación Carlos III. Todo esto que al final nosotros aquí lo decimos muchas veces en las comisiones de sanidad, ¿no?, que es la parte positiva que nos ha dejado, si es que nos ha dejado alguna,
la pandemia, este fondo de recuperación, transformación y resiliencia que nos ha hecho poner el acento en la salud y que ha permitido tener todos estos fondos para avanzar en investigación. Sin investigación no hay detección, sin investigación no hay tratamiento y, por lo tanto, estamos en un muy buen momento, muy buen camino y creo que con mucha conciencia social también de que esto ha de continuar así. Ha de ser una demanda del sector y ha de ser una demanda social. A mí me parece que vamos bien. Hay respuesta por parte del Ejecutivo, hay respuesta por parte del Legislativo. Estamos plenamente alineados en estos objetivos y, por lo tanto, avanzaremos. Luisa, que hemos hablado esta mañana, quería hacer hincapié en algo que además yo lo hago y lo hago con mucho gusto por esta experiencia municipal que he tenido, ¿no?, a pie de calle, y es avanzamos en investigación, avanzamos en tratamiento, hemos de avanzar en prevención. Luisa decía, no podemos pretender abordar el cáncer y tratar el cáncer si no hablamos y reforzamos la prevención. Sabemos aquellas cosas que repercuten negativamente en el cáncer, ¿no? Y para reforzar esta capacidad preventiva precisamente y de promoción de la salud, en la que ella siempre insiste muchísimo en todas sus intervenciones, pues el Ministerio de Sanidad, en estos también presupuestos 2023, recoge y pone unos 20 millones de euros para trabajar conjuntamente con los ayuntamientos en esos entornos saludables, en esa prevención, en esa salud pública que es imprescindible para acompañar cualquier política sanitaria. En definitiva, estamos por muy buen camino en la investigación, en el tratamiento. Hemos de estar por mejor camino en la prevención. Aquí creo que me puedo comprometer, incluso en nombre de toda la Comisión de Sanidad, es ponernos a disposición para los avances legislativos que sean necesarios en estos aspectos y vemos, y todos lo hemos podido palpar, ¿no?, desde los hospitales, en la primaria hace falta más, que el Ejecutivo está en estas cuestiones. Por lo tanto, buen camino, tenemos un horizonte esperanzador. Hemos de seguir haciendo esfuerzos para alcanzar este horizonte por las personas que esperan esta respuesta, que son las importantes, los pacientes, ¿no?, porque a veces hablamos del cómo y el para quién, que está siempre presente, que es lo que anima, ¿no?, sobre todo las profesiones sanitarias, el para quién, ¿no? Para los pacientes no podemos defraudar a quien tiene esperanza puesta en la investigación, en la medicina genómica. Hay que hacer lo posible y hay que hacer lo posible desde el reto dificilísimo, pero irrenunciable, de la universalidad y la equidad. Yo a disposición estamos y todas las veces que necesitéis de nosotros, pues aquí estaremos recogiendo esta doble visión de los pacientes que vienen a expresarnos la importancia y que apoyemos la medicina personalizada y desde los propios sectores que estáis implicados, que también yo creo que es inevitable. Afortunadamente es inevitable, avanza y tiene todas las características para conseguir todas las complejidades. Muchas gracias por el esfuerzo, el trabajo de todos y porque estáis avanzando, pues eso, para que vivamos más y mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, y damos por concluida la sesión.